Buenos días. Os voy a hablar sobre el tema el ensanche de Tetuán, su valor patrimonial y su conservación en el futuro. La primera pregunta que voy a plantear es ¿qué es el ensanche de Tetuán? Se trata de una ciudad española construida en tierras marroquíes durante la época del protectorado español en Marruecos entre 1912 y 1956. Destaca por sus fachadas, pero está en total armonía con la arquitectura de la Medina de Tetuán, donde la belleza se encuentra dentro de los edificios, pero en el ensanche son las fachadas las que destacan por sus balcones, por ejemplo, etc. Es una ciudad autosuficiente y bien conservada, muy bien conservada, gracias a los proyectos de restauración que ha conocido durante los últimos 25 años. Y dada su valor, está muy claro que hay que conservarla. ¿Cómo? Bueno, vamos a ver los proyectos que se llevaron a cabo en el pasado. El primero de importancia es el proyecto de la Junta de Andalucía, que data de hace unos 25 años. La estrategia de este proyecto era de restaurar las fachadas de los edificios de valor histórico y patrimonial, arquitectónico. Estas fachadas destacan por su simplicidad y del proceso de restauración, o sea que el proceso de restauración de las fachadas normalmente no es muy complicado porque se trata de descapar y cementar y pintar. Pero lo importante es que este proceso ha tenido un efecto dominó, porque los propietarios de los edificios al lado de los que han sido restaurados, pues aprendieron a restaurar sus propios edificios y tuvo un efecto dominó. Después del proyecto de la Junta de Andalucía vino el proyecto real, cuando a partir de más o menos el año 2000, Su Majestad el Rey Mohammed VI empezó a veranear en Tetuán y a visitar esta ciudad frecuentemente. De ahí pues la preocupación por las fachadas de las calles del ensanche por donde solía pasar hasta llegar al Palacio Real. Entonces empezaron a pintar, sobre todo a pintar, pero a veces cuando el estado de la fachada está muy deteriorado, pues había que una pequeña restauración antes de pintar. Entonces esto ha contribuido mucho como continuación del proyecto de la Junta de Andalucía. Luego empezaron a añadir cosas interesantes como lámparas, flores, como restauraron los marchapiés, etc. Pero son sobre todo los elementos decorativos y de infraestructura los que destacan dentro del proyecto que se lanzó cuando Su Majestad el Rey empezó a visitar Tetuán. El ensanche destaca en la ciudad como componente importante junto a la Medina de Tetuán y a los barrios nuevos de la postindependencia, pues destaca primero por su planificación, porque está planificado según el modelo donde hay unas calles lineales y otras que cruzan.
y que es muy diferente del plano de la Medina de Tetuán, por ejemplo. Destaca también por sus fachadas con sus balcones muy bien decorados y la gran variedad de estos elementos decorativos. Y en una palabra, se trata de la riqueza arquitectónica colonial del periodo de protectorado español-Marruecos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para conservar el ensanche en el futuro? En primer lugar, hay un proyecto para su clasificación por la UNESCO como Patrimonio Mundial. Entonces, la Medina de Tetuán ya está clasificada Patrimonio Mundial desde 1987, entonces la clasificación del ensanche sería un elemento muy positivo y el dossier para presentar esta petición ya está en marcha casi en su fase final. Y lo importante en esto es que hay muchas instituciones y administraciones que están implicadas, y de ahí la implicación a un nivel muy general, tanto oficial como de la población y sobre todo de la sociedad civil. Pero hay problemas porque la clasificación no es la solución final, ¿no? Porque lo importante es conservar. Entonces, la clasificación del ensanche como patrimonio mundial puede contribuir a su conservación, pero no es la respuesta final de este problema. Entonces, ¿y por qué? Pues porque hay el problema del abandono de los edificios de valor patrimonial para luego demolirlos y reconstruirlos con más plantas, y esto pues afecta las características principales que caracterizan el ensanche actualmente. Os voy a dar algunos ejemplos. Hay un edificio donde había una tienda de zapatos llamada Rex. Hay otro donde había y hay un café que se llama Jenin. También hay un edificio donde acaban de construir un hotel de 3 o 4 plantas detrás de la Plaza Moulay Mehdi y detrás de la iglesia en la calle Oruba. También otro edificio abandonado intencionalmente es la estación de autobuses, que es un magnífico edificio. Y luego hay el mercado del ensanche, el gran mercado, que en Tetuán la gente popular lo llama la plaza, y que también necesita alguna restauración. Y hay también hoteles del periodo colonial de gran interés arquitectónico que han sido abandonados intencionalmente. Os voy a explicar por qué. Y entonces está, por ejemplo, en la calle, 2 calles paralelas a la calle principal de Mohamed V, en la calle Mohamed Torres, y también está el Hotel Dersa, donde solían alojarse figuras destacadas como Elizabeth Taylor, como Víctor Matur, como Lola Flores y muchos más. En la calle Mohamed Torres hay el Gran Hotel Nacional, también de la época colonial, que destaca por su gran superficie, es muy muy grande, y está también intencionalmente abandonado. Entonces, ¿por qué han abandonado estos edificios? Pues para que se transforman en edificios amenazados de ruina, y luego eso serviría como justificación para demolirlos
y reconstruir otros edificios con más plantas. Entonces, es la obra de la especulación y también de la corrupción de la administración local. Pero hay edificios que están muy bien conservados en el ensanche también. Por ejemplo, uno de los ejemplos más destacados es el edificio del Consulado Español en la Plaza Molén Medi. Magnífico edificio, parece de los años 50, de la época colonial. Edificio del Cervantes, que data de 1914 y que destaca por su arte o arquitectura barroca. Y entonces han conservado la fachada y reconstruido el interior. Una operación muy, muy impresionante. También está bien conservada la Escuela del Pilar, la Escuela Española del Pilar. También está bien conservado y restaurado el teatro y cine español, el cine Avenida también, mientras que otros pues han sido abandonados, como el cine Monumental o el cine Victoria en el barrio Málaga, antiguo barrio Málaga. Hay que restaurar también los portales de los edificios del ensanche, porque lo que ha sido bien restaurados más o menos son las fachadas, pero hay muchos portales que hay que restaurar. Y también hay que destacar los techos, que son en un estado muy malo y que necesitan ser restauradas y cuidadas. Y entonces hay que restaurar el ensanche y no solamente clasificarlo como patrimonio mundial, pues porque el ensanche, en primer lugar, generalmente está muy bien restaurado. Es una ciudad completa, con sus viviendas, con sus magníficos edificios del Arte Deco, con sus cines, sus mercados, sus calles comerciales y también sus plazas, sobre todo la plaza Molén Medi, por ejemplo, que es de una gran belleza, con los edificios que miran hacia esa plaza. Y entonces el ensanche también es un área donde hay todo, hay pastelerías, hay restaurantes, hay hoteles, hay un poco de todo. Entonces es la que atrae la población, tanto los habitantes de esta zona del ensanche como los que viven en las zonas populares como de Esveldersa, porque son o también de la Medina, o los que cruzan de una parte extrema a otra parte extrema de la ciudad. Entonces, por todas estas razones, el ensanche de Tetuán es un patrimonio arquitectónico y un patrimonio cultural que hay que conservar, porque junto a la Medina de Tetuán es una verdadera joya. Entonces, nosotros como sociedad civil queremos expresar nuestro apoyo para todos y todas las iniciativas que podrán contribuir al mantenimiento, a la conservación y a la restauración del ensanche de Tetuán. Gracias. A instancias del profesor Benabú, hacemos este pequeño coloquio en el que van a participar dos profesores, el profesor Rafael de la Cour de la Universidad de Granada y la profesora Montserrat Bosch de la Universidad Politécnica de Cataluña, y yo mismo, Bernardino Líndez, profesor también de la Universidad de Granada. Lo que nos mueve a todo este tipo de iniciativas, evidentemente, es el interés por el patrimonio. Un patrimonio que en nuestro caso se trata de un patrimonio
compartido porque compartimos herencia, compartimos historia y compartimos identidad, y por tanto nos sentimos reflejados tanto a un lado como al otro del estrecho. Eh, Recientemente hemos realizado varios trabajos financiados en parte por la Universidad de Granada, por la Junta de Andalucía, y nuestra participación nos ha permitido, pues, llegar a un conocimiento profundo, en el caso de Tetuán, de los valores patrimoniales de esa preciosa ciudad, en la que ya la UNESCO hizo una primera declaratoria como Patrimonio Mundial de la Medina, pero que nosotros entendemos que ha de extenderse tanto al cementerio como al ensanche. En cada uno el primer trabajo que nosotros realizamos, pues básicamente consistió en catalogar las casas de la Medina después de una selección previa realizada tanto por el ayuntamiento como por el propio profesor Benabú. Y el segundo proyecto, ya quizá un poco más ambicioso, pues pretendía poner en valor tanto el cementerio judío como el cementerio musulmán y, por supuesto, también el ensanche español. Tenemos que intentar delatar el valor universal único que tienen esas tres unidades funcionales que están intrínsecamente vinculadas entre sí y que por tanto no pueden dejarse unas sin las otras. La declaratoria como Patrimonio Mundial tiene para el bien a proteger, evidentemente, entraña intereses muy particulares, no solamente por el hecho de vincularlo a una larga y extensa lista ya declarada por la UNESCO a escala mundial como patrimonio mundial, sino porque también podría beneficiarse de los fondos que hay reservados precisamente para la tutela de ese patrimonio. En ese afán nos vemos comprometidos todos para su conservación, no solamente por el disfrute que nosotros que esta generación pueda realizar de ese patrimonio, sino sobre todo por legarlo también a las generaciones venideras. Voy a compartir un PowerPoint con muy pocas imágenes para un poco ponerle rostro a todo esto de lo que estamos hablando. Espero que se vea bien. Las imágenes están seleccionadas de los distintos trabajos que hemos realizado, y en primer lugar voy a proyectarles algunas de las imágenes de la arquitectura hispano-musulmana presente en territorio peninsular. La Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla y, por supuesto, la Alhambra de Granada. Cuando recientemente le hice la pregunta al profesor Benabú de qué era Al-Ándalus, recuerdo que se sonrió y me dijo: le acaba usted de preguntar a la persona adecuada. Realmente hay muy pocas personas capaces de contestar esa pregunta. ¿Qué es Al-Ándalus? Al-Ándalus no tiene una frontera específica en cuanto a territorio, y tampoco la tiene desde el punto de vista temporal, porque trasciende precisamente los límites que tradicionalmente se han venido atribuyendo al andaluz para convertirse en un patrimonio cultural, en una cultura que sigue viva. Y sigue viva porque el norte de África sigue todavía. Y aquí aparecen los tres bienes patrimoniales que se pretenden elevar al mismo rango desde el punto de vista de la UNESCO. Desde luego, la figura del profesor Benabú, en este caso, ha resultado esencial por su tenacidad a la hora de la defensa y de la tutela del patrimonio. Bueno, algunas de las imágenes que ilustran nuestro trabajo a lo largo de algo más de una década,
y desde luego también pues, poner en valor el entusiasmo que ha generado en nuestros estudiantes, tanto por su participación como sobre todo por eliminar en algunos casos esos prejuicios fruto del desconocimiento y que ahora nos aproximan, nos acercan cada vez más. Hemos llevado a cabo una cierta actividad divulgativa que pretendemos completar con una gran exposición en el Palacio de Carlos V de Granada, del entorno de la Alhambra, en el que mostremos pues, toda esa serie de identidades compartidas a las que me estoy refiriendo. Se hizo también una publicación del primer trabajo, titulada Tetuán, herencia viva, que se agotó, afortunadamente, y ya más recientemente pues, nos hemos visto inmersos en un segundo proyecto que voy a dejar que lo explique el profesor Rafael de la Cour, pues tanto en lo que se refiere a la declaratoria del cementerio como también del ensanche español. Cuando quieras, Rafa. Muchas gracias, Bernardino. Bueno, la ciudad de Tetuán, como bien ha dicho el profesor Lindes, como punto de encuentro entre el norte de África y el sur de Europa, posee una riqueza cultural enorme y todos conocemos que el origen fundacional de la Medina es la prueba de ello y explica por qué ha sido declarada como Patrimonio de la Humanidad. Pero esa valoración patrimonial de Tetuán no se debe circunscribir solo al recinto amurallado, debe ser contextualizada. Y estas experiencias que comentaba el profesor Lindet, las experiencias en conservación e investigación urbana desarrolladas en los últimos años sobre la Medina, nos indican claramente que el ensanche y el cementerio no son áreas de transición, sino son unidades morfológicas diferenciadas que junto a la Medina componen una única entidad patrimonial. El cementerio, como se ve un poco en esta imagen, nace con las trazas fundacionales de la Medina y poseen un crecimiento y evolución en paralelo con la Medina y de un modo especular a partir de la muralla como un espejo que lo separa y que vincula al cementerio y a la Medina. El cementerio podríamos decir que es un paisaje de integración y que finalmente va a articular la Medina con el ensanche. El tejido irregular que se aprecia y orgánico en el cementerio se corresponde exactamente con lo que vemos en la Medina islámica. Los caminos y los senderos responden a esa topografía y ordenan los recorridos. Y por su parte las tumbas, los hitos, marcan una estructura interna autónoma. Esto lo podemos ver tanto en los mausoleos nazaríes, las cubas, como esta que se aprecia justamente aquí, como las tumbas modulares magrebíes con esa ocupación extensiva sobre el territorio. Esa disposición y la presencia de la naturaleza son las que producen la transición entre lo urbano y lo rural. La disolución de la ciudad en la geografía por la escala menuda de esas tumbas y también por la presencia sutil de la vegetación. Podríamos decir que se trata de un paisaje formal y simbólico, porque si la Medina es la imagen viva del presente, el cementerio es la huella indeleble de su pasado. Y en esta carga simbólica, lógicamente, contribuyen pues, el rito funerario, las visitas semanales, que le dan esa conexión simbólica para construir una identidad de valor territorial. Y si ahora nos detenemos en los ensanches españoles, pues que comienzan en la época del protectorado en el norte de África, a comienzos del siglo XX, tienen una diferencia fundamental con los ensanches franceses. Los españoles se planificaron en contacto directo con las medinas históricas y el ensanche español de Tetuán es el ejemplo más representativo de esta peculiaridad y probablemente el mejor conservado. Supone una expansión urbana, pero a la vez un complemento de la Medina llena de ricos contrastes. El complejo sistema urbano de la Medina está arraigado en el concepto de privacidad islámica con un modelo orgánico y dinámico, pero opaco. Y el trazado racional del ensanche tiene una jerarquía entre el espacio público y el doméstico muy diferente.
y podríamos decir que el cementerio comparte similitudes y modos de ocupación con ambos sistemas. El ensanche tiene un trazado estratégico, tiene una inserción paisajística en la topografía y tiene un desarrollo arquitectónico que podríamos decir modélico, académico. Entre la Medina y el ensanche se genera una atracción mutua y respeto, probablemente por los diferentes mecanismos de ocupación y por los códigos formales de representación que emplea cada uno de ellos. El ensanche ha contribuido a la puesta en valor de la Medina y a su preservación precisamente por cómo surgió. Podríamos decir que la Medina, el cementerio y el ensanche son testimonios de una diversidad que conforman una entidad única en cuanto a urbanismo, arquitectura y al paisaje en el territorio. Las tres, Medina, cementerio y ensanche, se utilizan activamente, hoy en día lo podemos apreciar, lo hacen además en equilibrio y surge una simbiosis entre ellas. La Medina creció basada en la tradición y el derecho islámico con unas tipologías vernáculas según el modo de vida islámico. El ensanche, por su parte, nació basado en una regulación arquitectónica y se desarrolló con unas soluciones modernizadoras. Pero es muy peculiar cómo la colmatación durante el siglo XX en el ensanche constituye hoy un registro de los lenguajes artísticos de la época. La diversidad de estilos que conviven en un tiempo relativamente corto y en un espacio muy próximo, por la regulación de las manzanas y del espacio público, hacen que el ensanche sea un caso único. Es un fiel reflejo de los debates arquitectónicos que se producen hacia la modernidad, con unos ensayos llenos de libertad creativa. Si tuviéramos que hablar del ensanche, deberíamos decir que prima la imagen colectiva sobre la autoría individual de cada edificio y que destaca especialmente la contextualización de las vanguardias integrándose con la arquitectura islámica. La Medina fue valorada por su carácter único de conservación. El ensanche debe serlo como un laboratorio de urbanismo único, respetuoso y en diálogo con la Medina. Es un ejemplo excepcional de un conjunto arquitectónico con variedad de estilos, con una muestra representativa de uno de los periodos más cruciales de la historia de la arquitectura contemporánea y que además se hace en respuesta armoniosa y de integración con el mundo islámico. El valor de la Medina se sustenta en su origen y en el estado de conservación, pero se apoya en el sistema de diferencias con el ensanche y su relación con el cementerio. El cementerio merece una valoración patrimonial y estrategias de protección por su carácter de paisaje integral. El ensanche, por su sistema urbanístico, es un marco paisajístico. En un marco paisajístico merece ser reconocido para su preservación propia y también de la Medina. El reconocimiento patrimonial conjunto del cementerio, la Medina y el ensanche aseguran esta simbiosis como una única realidad patrimonial con sus tres unidades morfológicas que la componen. Ya, con esto habría... Muy bien, muchas gracias, profesor Delacour. Dejo de compartir y le paso la palabra a la profesora Montserrat Bosch. Buenas tardes o buenos días. Muchas gracias por hacerme partícipe de esta presentación. Nosotros desde la Universidad Politécnica de Cataluña, que no tenemos esta cercanía ni esta conexión tan cercana con el patrimonio andalusí o con el patrimonio de Marruecos, a través del profesor Bernardino Líndez hemos participado en distintos proyectos y hemos hecho una lectura distinta. Seguramente nuestra lectura es más tecnológica. Seguramente estoy intentando hacer dos cosas a la vez. Nosotros lo que hacemos es buscar esta lectura también de este ensanche a una escala más del edificio y, por lo tanto, poniendo en valor lo que es la construcción, la arquitectura y la tecnología empleada. Nuestra lectura del ensanche ha sido siempre intentando poner en valor el recorrido tecnológico que supone y el catálogo de soluciones constructivas de interés, porque se ha preservado de una manera tan exquisita que nos permite acercar la visión a
soluciones constructivas que en algunos sitios y sobre todo en España ya parecen desaparecidos porque en la huella o el paso de los años y de las tecnologías se va colocando por encima de lo existente o de lo construido. Nuestros trabajos, insisto, son muy centrados en la incorporación de la tecnología y nos permiten analizar los edificios, y es lo que hemos hecho, intentar analizar estos edificios con otra lectura, una lectura a lo mejor menos apasionada, pero un poco más tectónica, e intentar entender cuáles han sido los procesos constructivos, las evoluciones de las soluciones constructivas, para poder analizar un pasado en el ensanche que, aunque en estos momentos el aspecto del ensanche y la identificación es con estos colores del blanco en las paredes y los verdes en las carpinterías, sabemos, porque hemos visto las fotografías, las postales históricas, que había sido un ensanche más parecido seguramente al ensanche de colores terrosos que constituyen la tecnología propia de una intervención de este momento. Por eso llevamos años trabajando y creemos que es muy importante declarar también el ensanche como patrimonio, porque esto nos permitirá y nos dará herramientas para trabajar en la búsqueda y la catalogación o la identificación de lo que han sido estas capas superpuestas de los distintos colores, de los distintos conocimientos, de las distintas culturas sobre el patrimonio construido. Con algunos ejemplos en los que ya hemos podido trabajar, hemos detectado esta paleta del color, que no significa que debamos volver a ella, pero sí es muy importante documentar cómo ha sido este ensanche, porque esto nos permite poner en valor lo que ha sido de caldo o de cultivo de diferentes culturas, trabajando y mejorando siempre el patrimonio existente. Con nuestra tecnología, con la toma de muestras, con la caracterización, con la lectura, con los colorímetros, hemos ido identificando aquellos elementos que mantienen todavía el color o que conservan el color escondido debajo de capas en los que ya se ve a ojo que esta fachada mismo ya debía tener colores en su momento, pero que ha ido incorporando el blanco como una cuestión identitaria, pero que acaba resumiéndose en este análisis o esta búsqueda del color sumergido o el color enterrado por las distintas capas del blanco, pero que también consideramos que hay que poner en valor. El conocimiento de los edificios, no solo desde su estética, sino también desde su proceso constructivo, acaba dándonos una información muy valiosa y también pone en valor la tecnología, el momento tecnológico y la capacidad del sector constructivo o incluso el sector actual de intervención o de rehabilitación que debe tener este conocimiento para poder hacer intervenciones cuidadosas y con todo el cariño que merece. Yo ya estoy también. Bien. Bueno, pues ya para terminar, volver a insistir en nuestro convencimiento del valor universal, único, reconocible no solamente en la Medina, sino también en los cementerios judío y musulmán y, por supuesto, en el ensanche español. Patrimonio que no solamente les pertenece a los tetuaníes, patrimonio que nos pertenece a todos. De ahí que deba ser la UNESCO la que delate con esa declaratoria su valor universal único, y a partir de ahí los tetuaníes pues, podrán engrosar la lista de bienes únicos que a escala global evidentemente ponen también en el mapa cada uno de los lugares y que por tanto se convierte también sin duda en un motor de desarrollo local. Muchas gracias, profesora Montserrat, muchas gracias, profesor Rafael de la Cour, por esta participación y muchas gracias también a todos ustedes que nos están escuchando. No se te oye, Mons. Digo que si os parece podemos ponernos en mosaico y así nos identifican las caras, porque creo que a Rafael y a mí no se nos ha visto mientras pasábamos las presentaciones. Sí, sí, se veía, yo estaba viendo. ¿Sí? Vale, vale. Sí. Muy bien, muchas gracias. Pues muchas gracias y nos vemos pronto en Tetuán. ¿Qué haces, Rafa? Detengo. Cierras la grabación, lo recortas tú. Buenas tardes a todos. Quisiera comenzar agradeciéndole al profesor Benabud
su amabilidad a la hora de invitarme a este seminario, a esta pequeña puesta en común sobre algo que creo que nos preocupa a todos los que estamos participando y estamos ahora mismo sobre el tema del ensanche de Tetuán. Habría que precisar, y sobre todo como una colaboración hacia una idea de qué poder hacer o de qué forma el ensanche de Tetuán puede tener el reconocimiento, y por otra parte también el que pueda recibir las ayudas necesarias, correctas para su perfecta asimilación y para que quede como un patrimonio que pertenece al pueblo de Tetuán, lógicamente, como una seña de identidad del propio tetuaní. En principio habría que acotar tiempo, que es el ensanche, ¿no? Bueno, es una forma de hacer ciudad característica de algunos países occidentales, en este caso de España, en el que muchas ciudades españolas, pues cuando tenían que crecer, más allá de las murallas, utilizaban el modelo de ensanche. En Tetuán es el modelo que se continúa, al margen de la Medina, pues se realiza esta obra, ¿no? Es un modelo de crecimiento, por tanto, que tiene sus beneficios y también tiene algunos problemas que evidentemente hay que solucionar. Se acota fácilmente de una forma cronológica porque no comienza antes, lógicamente, de 1914, que es cuando realmente ya comienzan aunque previamente hay construcciones, pero bueno, a partir ya de esta fecha cuando comienzan a construirse las primeras casas. Y podemos decir que se ha saturado ya para 1956, que es el momento en el que se produce la independencia de Marruecos, pero ya en ese momento podemos decir que el ensanche ya se había prácticamente saturado, se había construido completamente. Por tanto, es fácil de precisar cronológicamente, poco más de 40 años. Ya no es tan fácil de precisar en cuanto a estilo, porque nos podríamos preguntar, ¿qué estilo tiene la arquitectura del ensanche? Pues no hay ningún estilo en concreto, porque hay muchos estilos, porque hay varias épocas. Son 40 años largos, pero 40 años largos de una gran riqueza y de una gran capacidad creativa que ha hecho que no exista un único estilo. Es cierto que al principio, pues, de la mano de Carlos Óbilo, se comienza con un estilo ecléctico. El propio Óbilo, ya junto con José Gutiérrez Lescura, comienzan a construir ya también edificios de lo que se llama estilo neoárabe, que yo diría más bien neoandalusí. Posteriormente el eclecticismo es un estilo también que se impone, un eclecticismo que es el que se pueden ver en otras ciudades españolas, que también se van a representar en Tetuán. Y para los años 20 pues se produce un cambio en el que las formas se van depurando, las ornamentaciones van cambiando hacia una mayor monumentalidad. Esto coincide con la marcha de algunos de estos autores de Tetuán, con la llegada de nuevos arquitectos, de nuevos técnicos que empiezan a construir, empiezan a intuir lo que se ha llamado el Art Deco. Es un estilo distinto, más limpio ornamentalmente, de superficies más cúbicas, más redondeadas, de cambio de color, es una arquitectura de colores que hoy día no se pueden apreciar, pero que es lo que caracteriza pues la obra de Ranz, la obra de Cuadra Salcedo, la obra de Manuel Latorre, de un grupo de arquitectos realmente importante que van a trabajar en Tetuán y que hacen que todos los años 30 sean Tetuán, básicamente el ensanche tetuaní es un ensanche Art Deco. Es cierto que las distintas fases de construcción del ensanche hacen que las zonas más cercanas al Cedán se construyan antes, por lo tanto la intensidad ecléctica neoárabe es mayor en la parte de ensanche más cercana al Cedán y conforme nos vamos alejando, pues el Art Deco es el estilo que prima, ¿no? El estilo principal que podemos ver. Finalmente, en los años 40 se impone un estilo neoclásico, con esa idea del régimen franquista de implantar un estilo que ha dado realizaciones también muy, muy interesantes de la mano de otros arquitectos, de Juan Arrate, de Cruz López Müller, de Tejero, etcétera, etcétera, que trabajan en Tetuán. Para finalmente derivar ya en los 50 hacia una apertura hacia el movimiento de la arquitectura moderna, el movimiento de arquitectura más reciente, que es sobre todo fundamentalmente la mano de Bustinduy, aunque también hay otras obras de otros arquitectos como Asís Viladeval o de Sierra Ochoa. Esto hace, fácilmente se puede ver que el ensanche tiene una diversidad enorme
tanto en estilos que arrancan de los que acabo de comentar y terminan prácticamente en el estilo de arquitectura contemporánea, teniendo en cuenta que son 40 años. Por tanto, no existe un estilo en el ensanche. Esto es sorprendente porque se están produciendo actualmente intervenciones, alguna demolición que conozco, de un edificio Art Deco, y cuando se intenta reconstruir o hacer un edificio nuevo, pues se elige al azar pues uno de los estilos de los que acabo de comentar. Y no se puede... el ensanche de Tetuán es importantísimo precisamente por la diversidad de estilos, no porque sea un ensanche construido solamente con un estilo concreto. Y malo si vamos al camino de que todos los edificios sean iguales, porque hoy día ya la arquitectura moderna nos demuestra la globalización. Todas las ciudades prácticamente son iguales y por eso surge esa idea de hacer los edificios emblemáticos. Cada ciudad quiere su edificio emblemático, que al final siguen convirtiéndose en edificios problemáticos, ¿no? Porque realmente no se sabe qué hacer en las ciudades. Tetuán tiene una personalidad muy fuerte como ciudad. Eso hace que Tetuán, el patrimonio tetuaní, como un producto del propio ciudadano vivido, la sociedad tetuaní, se representa en su medina, también se representa en su ensanche, y eso hace que el tetuaní pues sea distinto al habitante de otras ciudades, que también pueden ser muy interesantes, pero que no tienen la personalidad. Y a eso es donde yo quiero llegar. La personalidad del ensanche, la personalidad de esta obra que es tan fundamental y que desde luego merece ser patrimonio de la humanidad, pues por todos los valores, no solamente los construidos, sino también los que permitieron que esa sociedad viviese ese ensanche, lo compartiese en el día a día. Los medios de protección, bueno, en eso estamos todas las ciudades del mundo, estamos igual. El patrimonio le interesa a muy pocos, y además hay grandes intereses económicos que quieren ir en una vía contraria. El patrimonio para muchos resulta un problema porque el proteger, el restaurar es un problema. Hay que huir evidentemente, hay que catalogar, hay que proteger con mecanismos legales que existen, porque esto es un problema que ocurre en todo el mundo. Hay experiencias previas en muchas ciudades, algunas de ellas podrían dar soluciones porque ya otras ciudades se han equivocado previamente haciendo cosas que tal vez no llegan a ningún camino, y Tetuán debería pues abrirse precisamente a eso, a ver qué modelo de protección es el más interesante. Porque el ensanche es ¿dónde termina el ensanche? Claro, que es otro de los problemas del límite. El límite del ensanche es la avenida Visirrecaina o es el norte. La muralla es un límite claro, pero el ensanche también se expande hacia lo que fue el antiguo barrio Málaga y hacia en la zona de Badocla, pues todo, hay edificios que son fundamentales. ¿Cuál es la línea que separa? En todos los lugares, en las grandes ciudades donde se han hecho planes de protección, hay una zona que está protegida a través de un conjunto, una línea que se va a separar el conjunto que se debe proteger, pero luego hay que catalogar también edificios que son realmente importantísimos y que no están dentro de esa línea, que quedan ya más desperdigados porque el proceso se va extendiendo pues, por toda la ciudad, como ha pasado en Tetuán y como pasa en tantísimos sitios. Las labores de protección son muy necesarias, pero es un trabajo arduo, es un trabajo en el que yo animo muchísimo a todos los que tienen responsabilidad, porque primero es interdisciplinar. Es fundamental que el proceso esté muy bien determinado por historiadores de la arquitectura que determinen la autoría, que determinen la realización, luego por personas que estén evidentemente dirigiendo los proyectos de arquitectura, pero los oficios, los maestros de obra. Hoy día ya no se realizan baldosas hidráulicas, ya no se realizan esos azulejos que venían de Valencia, las artesanías de la madera, las artesanías de la forja. Claro, resucitar el ensanche es resucitar todos los obreros, todas las artesanías que siempre un proceso de restauración es un proceso multiplicador, porque muchísima gente va a participar y económicamente hay muchas personas que se van a ver involucradas. Hay veces que cuesta trabajo entender que la llegada de muchísimo dinero puede ser un verdadero problema porque se tiende siempre a lo más fácil. Lo más fácil es, evidentemente, reconstruir. Reconstruir es algo que está totalmente descartado en cualquier labor de protección de cualquier ciudad. Se reconstruye aquello sobre lo que se tiene una documentación muy precisa y cuando es imposible conservar lo que se tiene. Pero también es lógico que hay que intervenir.
En Tetuán, por ejemplo, pues hoy día, si no se conocen los medios, o las formas, las artesanías, las técnicas con las que se construye la ciudad, ¿cómo se va a intervenir en un edificio, por ejemplo, de José Larrucea Garma, que ensaya un sistema suyo propio que él inventa, en el que es capaz de construir edificios de 5, 6, 7 plantas solamente de ladrillo, sin utilizar hierro ni utilizar hormigón? Claro, él patenta su sistema, hay que estudiar ese sistema, él lo patentó, lo explicó, y cuando uno llega, un técnico que puede ser maravilloso y realmente inteligente, llega a ese edificio, si no conoce cómo se ha hecho ese edificio, difícilmente puede restaurarlo, porque lo que se va a encontrar es un problema al que no sabe darle solución. Por tanto, estas palabras que sirvan solamente para dar ánimo, para marcar la necesaria interdisciplinaridad en un problema que es un proceso larguísimo, muy complejo, donde se tienen que unir muchas sensibilidades, y desde luego en el que es vital para la ciudad de Tetuán, porque es lo que hace que Tetuán sea diferente, que Tetuán sea una ciudad distinta a otras ciudades. Eso significa que tiene su propia alma, y esa alma es la que hay que proteger, porque si el futuro es demoler, reconstruir qué, hacia dónde, etcétera, al final terminamos con una ciudad impersonal. Es precisamente estas arquitecturas, ¿no? Como la del Ensanche, como la Medina, por supuesto, las que hacen que las ciudades tengan interés, un interés que es las que les permiten afrontar su futuro con optimismo. Muchísimas gracias y muchísima suerte. Hola, buenos días. Encantado de estar con ustedes en esta ocasión para reconsiderar el valor de Ensanche y su patrimonio cultural. Mi aportación va a consistir en enfocar uno de sus elementos más significativos, que es el Hotel Dersa de Tetuán, y por eso mi ponencia se titula así, el Hotel Dersa de Tetuán, historia y posibilidades. He preparado una pequeña proyección para ilustrar mejor lo que voy a intentar explicar. Y bueno, espero que el poco tiempo de que dispongo, pues me permita transmitir el mensaje como esperaba. Bien, ya tenemos la proyección lista. Bueno, pues como pueden ver, el edificio es el que está a la izquierda, se ubica en el ensanche que está a la derecha. La ciudad de Tetuán es una de las ciudades antiguas, por tanto dispone de más de una parte, tiene una parte nueva y una parte antigua. Eso es una característica de las ciudades antiguas, pero Tetuán concretamente tiene 3 partes en realidad, sin contar con los arrabales. El casco viejo, que es la Medina, el casco colonial, donde está ubicado el ensanche, y el casco moderno. Bueno, pues el casco colonial, o el ensanche, está ubicado tanto espacialmente como cronológicamente en medio, de tal manera que cuando vemos una panorámica de la ciudad, pues se ve ahí en medio un conglomerado de edificios de color tendente a la blancura, pero se mezclan lo que es la Medina y el casco colonial, si no se acerca el visitante y ve las características de los edificios. Bueno, pues en ese marco tenemos aquí el edificio en una noticia en la que nos hacemos una idea de la importancia del hotel, ¿no? Toda la actividad que realizaba no se refleja, pero sí nos hacemos una idea de su dimensión social: bodas, bautizos, fiestas familiares, por supuesto, de la flor y nata de la sociedad, un restaurante de gran categoría pensado más bien para extranjeros, y el bar americano. Era un mensaje precisamente de relaciones internacionales.
había una orquesta que animaba la discoteca y tenía, bueno, vamos a verlo más adelante, el tipo de música que tocaba. Después de esta introducción, estamos en condiciones de ubicar el hotel. Bueno, en realidad el hotel tiene su nombre, os debe su nombre al Monte Dersa. Tiene vistas al Hotel Dersa y además está ubicado en su ladera. Pero, ¿tenía un antecedente este hotel? Pues sí. Tenemos noticia de otro hotel, se llamaba también Dersa, y que estaba no en la ubicación que conocemos ahora, sino casi en la Medina, o sea, entre la Medina y el Ensanche, concretamente en la Judería o el Mellah, y que tenía una calle comercial muy importante, se llama la calle de la Luneta. Aquí tenemos un cartel de cuando el Hotel Dersa original estaba ubicado ahí, y creemos que en este momento es cuando estaba anexo, porque estaba anexionado al Hotel Dersa moderno, ¿no? Tenemos un cartel que parece ser más antiguo, pero suponemos que en ese momento todavía no estaba construido el Hotel Dersa. Aquí tenemos una imagen del edificio antiguo y, como ven, es de tipo tradicional, tanto en los carteles como por lo que vemos en la imagen. Y bueno, curiosamente, como anécdota, la palabra Dersa es el nombre de una empresa brasileña dedicada al transporte y la circulación, ¿no? La construcción de raíles, de vías férreas, etc. Por lo tanto, bueno, está ahí la idea original que empujó a los dueños a este proyecto, que es la de comunicación. Bueno, está ubicado, como hemos dicho, en un sitio estratégico. A la derecha tenemos la Medina, como se ve en el plano. A la izquierda está el Ensanche y está ubicado muy cerca de la plaza que separa la Medina del Ensanche. O sea, ahí tenemos el Fetán o la Plaza de España junto a la Alta Comisaría durante el Protectorado. Ahora, pues, es el Palacio Real. Por lo tanto, está ubicado en un sitio muy seguro. Ahí está la calle principal, que es la calle paralela, la calle Mohamed V, está el Palacio Real, está la Gendarmería, está otro cuartel. Vamos, es un sitio muy adecuado para los extranjeros. Tenemos aquí una visión de la plaza que permite acceder a la calle. ¿Ven dónde está señalando el dedo? Bueno, pues ahí se accede a la calle Cardenal Cisneros, donde está ubicado el hotel. Vamos a ver la otra punta de la calle, es esta, y fíjense en un detalle. El círculo rojo señala una construcción al lado del hotel ya está construido, que tiene era una bodega. Y en medio de la carretera hay una serie de ruinas o sedimentos, escombro, junto al hotel que ya estaba construido. Bueno, vean, aquí es una foto moderna de hace una década más o menos, en la que se ve el hotel construido, bueno, ya abandonado, y con la construcción que está al lado, que es un anexo, bueno, un anexo, es una bodega, y detrás hay un solar que servía de aparcamiento. Ahí se ha construido un nuevo edificio en ese solar. Y quedémonos en la calle. Aquí tenemos la cuesta que lleva a ese solar o a esa bodega del Hotel Dersa. Se llama la calle Sidi El Mandri. La otra punta de la cuesta es esta. A la izquierda tenemos
donde se ve ese edificio tan bonito que está enfrente del Hotel Dersal, pasó a ser después el Banco de Marruecos, tenemos en la esquina esa bodega, ¿no? Aquí se ve más cerca, con más claridad. Seguimos en la calle Sidi El Mandri. A la izquierda es donde está la bodega donde se construyó el nuevo edificio. Tenemos aquí una imagen de la fachada donde también se ve la pequeña construcción al lado del hotel. Y vamos a hablar un poquito de la fachada. Esta fachada, fíjense bien en su dimensión, en las plantas que tiene. Tenemos edificios parecidos en la capital, o sea, en la zona de influencia francesa. Curiosamente, bueno, ven que son la misma cantidad de plantas, todo muy, muy, muy similar, ¿no? Está situada en una plaza céntrica también, junto a la calle de la Marne. Estamos hablando de Hassan, del barrio de Hassan. Y en el archivo del maestro de obras que construyó el hotel hemos encontrado estas fotos de este edificio. La foto anterior es reciente, esta es antigua desde del edificio, en blanco y negro, y está señalado ahí Rue de la Marne, ¿no? Que nos ubica en ese sitio, ¿no? Este señor se llamaba Tlemceni, y la construcción del hotel en realidad fue una proeza. Vamos a ver por qué. Primero, vamos a decir que este señor ha construido gran parte o casi la totalidad del ensanche. Vemos a la izquierda el edificio que tiene Café París, que está ubicado, estamos situados ahora mismo en la Plaza Moulay Mehdi o Plaza Primo de Rivera. Y al fondo veríamos el edificio del Ave Fénix, se ve por lo menos la estatua a la izquierda, ¿no? Perdón, a la derecha, y a la izquierda tenemos el consulado, la Biblioteca General y toda esa hilera de edificios. Bueno, pues casi todo esto lo ha construido este señor. Aquí tenemos un detalle donde está una placa que señala que ha sido el constructor de este edificio y se mantiene hasta hoy en día. Pero fíjense, no es solamente el edificio, es la manzana entera. ¿De acuerdo? Bueno, aquí lo vemos de más cerca, ¿no? Se ve que el nombre de Tlemceni. Tenemos aquí otro edificio emblemático del ensanche, que también es muy importante, el de la Beir Fénix del que hemos hablado, que también lo ha construido Tlemceni. Claro, Tlemceni tenía una posición social importante. Aquí lo vemos en algunos mítines nacionalistas. Arriba está en el Palacio del Jalifa, y esos azulejos también fue obra suya. Una invitación al Palacio Real. Fíjense que en un documento hablan del historiador de Tetuán, Mohamed Daoud, que lo consideran los marroquíes un doctor, a los españoles lo llaman el sabio, igual que Tlemceni lo llaman el maestro de obras, para los marroquíes es un arquitecto. Y este señor construía edificios ya desde 1920 y tantos, como podemos inferir de este recibo en el que aparece la fecha incompleta de la década de los años 20, 1920 y tantos. Su reputación se constata en diversas noticias y documentos. Aquí tenemos uno español en el que se reconoce su maestría, ¿no? Vamos a hablar del dueño del hotel, que también es un personaje muy peculiar. Bueno, el dueño del hotel tenía un periódico. Aquí tenemos una noticia de este periódico, un periódico muy importante, además de tendencia nacionalista.
Y curiosamente, este señor es de origen andalusí español. Está casado con una española y es de los primeros graduados en las universidades españolas. Bueno, quiero decir, eh, eran pocos los que se graduaban en las universidades europeas. Periodista, como hemos dicho, pues, tenía un periódico en el que escribía él mismo, y nacionalista. Fíjense que por aquella época era difícil concebir nacionalismo y al mismo tiempo tener una mujer española. Sin embargo, era mucho más frecuente de lo que nos podemos imaginar. No voy a decir más detalles porque hay muchos detalles sorprendentes, pero basta esto para hacernos una idea de la convergencia entre españoles y marroquíes, y en aquella época incluso entre colonialismo y nacionalismo. Vamos a ver las particularidades del hotel. Si puede sorprender lo que hemos dicho sobre estos personajes, fíjense cómo se ha construido el hotel. Esta imagen no representa el hotel, pero tiene mucho que ver. Después de construirse el hotel, se ha procedido a perforar el suelo para construir un sótano. Un edificio de esa categoría es sorprendente que se pueda hacer algo así, ¿no? Aquí tenemos un plano en el que aparece otro detalle importante, que es la cantidad de plantas. Es el único edificio de esa zona que tenía 4 plantas más otra y una terraza además. Es decir, se procedió a construir la planta baja, más 3 plantas, más otra dejando un espacio, retirándose un poco, ¿no? Y una terraza además. Pero fíjense que en color amarillo está subrayado o recalcado el subsuelo. Este subsuelo se construyó después del hotel. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, tenemos alguna documentación, algunos datos, y aquí en la imagen, como hemos dicho antes, se ve el edificio y los escombros en la carretera después de haberse construido el hotel. Cuando se adquirió el hotel y se empezó a construir el nuevo edificio en el solar o la bodega, hemos podido documentar los cimientos. Fíjense el grosor de esos bloques, de esos ladrillos macizos, de la consistencia y la fuerza de la infraestructura. Esto explica que se haya podido hacer este reto, ¿no? Y se hizo con dinamita. Eso es lo más de destacar, ¿no? Bien, hablemos de Tremsani. Tremsani estudió en la Escuela de Arquitectura de Líbano en 1911. Fue el primero que introdujo el cemento armado en la construcción de Tetuán. Ha construido el 80% del ensanche, y los edificios más emblemáticos que ha construido son el Abair Fénix, así como el Hotel Dersa. Por tanto, el hotel tiene mucho que estudiarse desde un punto de vista técnico. La importancia del hotel es de diversa índole. Podemos empezar a hablar de la convivencia que hubo allí entre musulmanes, cristianos y judíos, entre marroquíes y extranjeros, entre diversas culturas y ideologías. Aquí tenemos una imagen de lo bien que se lo pasaba a la gente allí. Aquí tenemos una discoteca con orquesta. La orquesta tocaba piezas modernas, pero sobre todo tenía la especialidad del flamenco. Por tanto, es una dimensión intercultural de los andaluces, entre marroquíes y españoles.
estimuló el turismo y la industria y el folclore, podemos recapitular su importancia en los siguientes puntos. Ha estimulado la inversión internacional y el comercio local, ha contribuido a desarrollar la industria autóctona, ha fomentado el conocimiento del otro y la interculturalidad, ha sido blanco de atentados terroristas por representar los valores democráticos, la paz y la libertad, ha sido un centro de política africanista y americanista tan vigente hoy en día, ha sido un modelo singular de arquitectura, tanto por el modo de construcción y las técnicas empleadas, como por su altura, su elevación en el ensanche. Ha sido un edificio que representa la nueva tendencia después de la Segunda Guerra Mundial, de tipo búnker por fuera, pero con un interior de máximo lujo. Su ubicación ha sido y sigue siendo muy céntrica y rodeada de las mayores garantías de seguridad ciudadana. La funcionalidad que ha tenido ha sido la de un organismo internacional casi representación de la ONU. Las celebraciones que albergó representan un modelo de convivencia, fraternidad y paz tras años de contienda internacional. Y su diseño es un ejemplo de diálogo cultural. Por otra parte, ha sido una obra de arte y ha albergado grandes artistas y sus exposiciones. Ha estimulado la cultura musical occidental y la andaluza particularmente. La mediatización que ha tenido en el mundo es digna de estudiarse. El turismo del DERSA tiene una proyección internacional. El Hotel DERSA ha protagonizado la diplomacia política y cultural con el mundo árabe y americano a la vez. La construcción, su diseño y sus servicios ilustran el nuevo sistema mundial. El hotel representa la concordia entre españoles y marroquíes. Y, finalmente, es un patrimonio cultural material e intangible a la vez, único en el mundo. Antes, este hotel tenía una historia y una vida muy peculiares. Fíjense, vamos a empezar con la fachada, con la entrada, para hacernos una idea de cómo era. Esta es la recepción. Como pueden ver, es muy elegante y lujosa. Otra imagen de la recepción. Aquí tenemos el pasillo, fíjense en esas columnas, esos capiteles. La ampliación. Tenemos aquí una muestra de una habitación individual, ese decorado de estilo tradicional que recuerda un poquito al Andaluz. Aquí tenemos una habitación doble, una suite. Las imágenes son muy claras, pero permiten hacernos una idea. Aquí tenemos una sala importante donde, por ejemplo, se hacían reuniones entre personalidades importantes, generales, diplomáticos. El salón de actos, donde se celebraban grandes acontecimientos. La suite nupcial y otra imagen de la suite nupcial. Por eso venían personajes como Elizabeth Taylor, por cierto, que vino 3 veces a Marruecos. En una de ellas fue recibida por el rey Hassan II. Y finalmente la proeza de la que hablábamos antes, la discoteca, ¿no? El nightclub en el Hotel DERSA, debajo del suelo. Bien, fíjense cómo está ahora. Realmente no se pueden decir muchos comentarios sin suscitar la pena y el dolor, ¿no? Es lamentable que esté en estas condiciones desde hace más de una década. No voy a poner más imágenes porque puede perturbar un poquito la sensibilidad de algunas personas o recuerdos, y el objetivo es transmitir el mensaje. Entonces, finalmente, concluyendo, hablemos de las posibilidades. El Hotel DERSA, bueno, he estado pensando y reflexionando en lo que se puede hacer.
Aquí hay una serie de sugerencias. Se puede mantener su función como residencia de grandes personalidades en una de las plantas, dedicar otra planta a acontecimientos de gran envergadura como encuentros internacionales o simposios nacionales. Se puede habilitar otra planta al arte en general, como las exposiciones o talleres de pintura, a conciertos de música de buen gusto y la andaluza particularmente, en convenio con ayuntamientos y delegaciones de cultura o ONGs. Disponer de una agencia de viajes y otra de transacciones abierta 24 horas. Instalar un mirador de la ciudad y otro astronómico en la azotea. Convertir las habitaciones de una planta en tiendas de comercio selecto como joyerías. Tener una sala permanente para exposiciones y conferencias sobre la historia del hotel y del ensanche. Bueno, pues estas han sido algunas reflexiones que intentan compaginar entre pasado y futuro, y espero que con estas reflexiones sobre lo que es la dimensión social, cultural, política y económica del hotel, pues nos hayamos hecho una idea de la importancia de este patrimonio cultural, uno de los elementos importantes del ensanche y que merece la reconsideración y la clasificación que se merece. Gracias por su atención y hasta la próxima.